Bueno, ya vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de hoy. Vamos a revisar un par de temas que hemos estado estudiando durante la semana. Entonces, pues sean cordialmente bienvenidos a su clase de todos los viernes, que el viernes pasado no tuvimos, se las cambié por el martes, ¿no? Sí. A ver, ¿ven mi pantalla? Sí. Aquí ya no, porque ya se ve negro. Ahí está. Sí se ve, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí, maestra. Gracias. Maestra, Mande. me voy a salir ahorita un ratito porque mi hermana se va a meter igual en su videollamada. Oh, bueno, está bien. Ahorita vengo. Sale. Entonces vamos a revisar el primer tema. El primer tema, ay, no, esto no es. Espérenme, que abrí otra cosa. Ahí está. Abrí una clase viejita y esa no era. Ahí está, esta sí es. Okay. Y entonces estuvimos hablando en esta semana del porfiriato. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada cómo era la vida en las haciendas? Y ustedes hasta hicieron un pequeño resumen ayer sobre eso, ¿verdad? Sobre las Sí. haciendas. Bueno, además de eso, pues durante el porfiriato hubieron situaciones de influencia de los extranjeros, es decir, como ustedes vieron en el cuestionario que hicieron sobre las inversiones que hicieron empresas extranjeras en el país, pues vieron que hubieron inversiones de Inglaterra, de Alemania, de Francia, que abrieron empresas aquí en México, almacenes, tiendas, y pues con eso trajeron la moda de la época que había ya en sus países. Y entonces, pues las personas que vivían en la Ciudad de México tenían acceso a esa nueva forma de vestir y de ser, con esos autos lujosos y esos vestidos con corsé, en donde estaba de moda el ponerse mucho polvo en la cara para verse muy blanco, eh, y usar corsé. ¿Sí saben lo que es? Una prenda para que tu cintura se haga pequeñita, pequeñita, y estás así casi sin respirar. Sí, maestra. Ajá. Y entonces hasta les costaba tanto respirar que a veces hasta se desmayaban. Entonces, pues eso fue una época de grandes contrastes, porque también vimos, bueno, que en las haciendas, pues la gente vivía en jacales, era pobre, eran esclavizados, les pagaban Vivían poquitito. los peones. ¿Mandé? También vivían los peones. Ajá, los peones. Entonces, pues eso era un gran contraste, mientras que en la Ciudad de México se vivían como si fueran de la realeza, ¿no? Como reyes, digamos. Pues en los pueblos, en los lugares, en las zonas rurales, pues no se vivía bien, se vivía mal. Pero bueno,
esa moda que les estoy comentando, pues vino de Inglaterra, vino de Francia. Y entonces, pues las personas, por ejemplo, se vestían como vemos ahí en pantalla, con su gorro, ¿no? Con su sombrero de bombín, las mujeres con un sombrero ancho, con plumas, con vestidos, con guantes, y los hombres con bastón y con saco. Y entonces, bueno, era la manera que tenían para demostrar que eran de una clase social alta, que eran adinerados, que eran importantes. Em, Otra de las cosas que estuvo de moda, pues fue que estas personas que tenían mucho dinero, pues podían mandar a sus hijos a estudiar a otros países. Y entonces pues se iban a estudiar a la universidad allá al extranjero, a Francia, a Inglaterra. Y cuando regresaban, pues regresaban titulados como doctores, como abogados, como ingenieros, o iban a estudiar arte, y entonces cuando volvían, pues traían ideas de obras artísticas y de obras culturales de esos otros países. Y entonces, pues también la cultura, pues aquí cambió un poco. Además de traer la moda en cuanto al vestir y la moda en cuanto al comportarse, también trajeron eh, deportes que estaban de moda, ¿no? Aquí en México pues vivían muchos españoles y vivían también estas personas extranjeras y traían entonces pues a lo que estaban acostumbrados, ¿no? Lo que querían hacer. Y entonces fundaron casinos, fundaron clubes deportivos, clubes sociales para estar ahí, pues conviviendo, socializando, para sentirse como que estaban en su casa, como que no estaban en un lugar extraño. Y entonces trajeron la práctica de deportes como por ejemplo el frontón, que es este que se ve aquí en la pantalla del lado derecho arriba, ¿no? Que traen un artefacto en una mano y con él toman la pelota y la azotan contra una pared y le vuelven a hacer así, ¿no? En unas salas de frontón. Construyeron aquí en México un edificio con una cancha para eso. Y no solamente tenía la cancha de frontón, sino también tenía cafetería y gradas. Y entonces, pues usaban esos lugares para apostar y para convivir. Y trajeron, bueno, otros deportes como por ejemplo el golf, que no se jugaba aquí en México, ni se jugaba tampoco el tenis, y lo jugaban pues hombres y mujeres. La equitación, que son las carreras de caballos, pues eso tampoco se veía aquí en México en ese entonces. Y bueno, todo eso se trajo de Inglaterra, de Alemania y de España. Y además de traer eso, trajeron las corridas de toros, que también se convirtió en algo, pues, que se usa mucho en el país, ¿verdad? Seguramente todos nosotros hemos visto que en los pueblos, cuando hacen fiestas, pues hacen corridas, eh, corridas chiquitas, ¿no? Pero allá en la Ciudad de México, pues hacen corridas de toros grandes, con un montón de gente que va a verlas. Y con toreros de renombre, ¿no? Es una costumbre que pues vino justamente de otros lugares, ¿no? De España, en este caso las corridas de toros. Entonces, todo esto sucedió en esa época del Porfiriato, cuando se permitió que vinieran estos empresarios de otros países a invertir a México, pues se dio la entrada también de todas estas nuevas costumbres y de todas estas nuevas formas de pues ver las cosas. Déjenme salir tantito porque escucho que suena algo, pero no sé qué es. Pensé que alguien quería entrar a la clase, pero no, nadie quiere. Entonces, pues esto es en cuanto a ese tema de la influencia extranjera. ¿Tienen ustedes dudas? No, maestra. No, maestra. No, maestra. Seguros, ya vamos a terminar de ver este tema del porfiriato y pues se espera que con todo lo que hemos estado viendo, pues quede mucho más claro,
¿no? De qué época de la historia se estaba hablando cuando hablamos del porfiriato, ¿no? Del gobierno de más de 30 años de Porfirio Díaz. Bueno, eso fue el tema de historia. Ahora tenemos también un tema de formación cívica y ética. Ahí está. El tema de formación cívica y ética se llama analiza situaciones en las que se aplican las leyes y las normas. Y esto pues lo vamos a revisar ahora que regresemos de vacaciones, pero es importante que repasemos un poquito. Pues para poder saber sobre el tema, pues primero tenemos que saber qué es una ley y qué es una norma, qué diferencia hay entre las dos cosas, porque a veces las usamos como sinónimos, pero no significan lo mismo. Fíjense que las leyes vienen escritas en documentos, ¿no? O sea, en un libro que es la ley. Por ejemplo, la Constitución Política del país, pues es una ley, pero hay una ley general del trabajo, una ley general de educación, en fin, que todos los ámbitos de la sociedad pues tienen que tener sus leyes. Esas leyes pues están codificadas, quiere decir que están escritas en libros. Este no es una ley, ¿no? Es mi agenda, pero es un ejemplo pues de a lo que me refiero, que las leyes vienen codificadas, vienen en unos libros, ¿no? En su propia ley. Y todos tenemos que cumplirlas, ¿no? Lo que viene en la Constitución lo tenemos que cumplir. Lo que viene en la Ley General de Sociedades, es decir, de las empresas, pues se tiene que cumplir. Lo que viene en la Ley Federal del Trabajo, pues todos los patrones tienen que cumplirlo. Es decir, te tienen que pagar por trabajar tus 8 horas, te tienen que hacer un contrato, ¿no? Todos estamos obligados como mexicanos a cumplir con la ley. La ley sirve para regular nuestras actividades, para que los seres humanos pues podamos convivir y estar en orden y estar bien y salir adelante juntos en un lugar donde haya justicia, ¿no? Donde predomine la paz. En los lugares donde hay justicia y donde hay paz, pues se dan las condiciones para que las personas pues puedan salir adelante, ¿no? Para que uno pueda trabajar y fruto de ese trabajo pues obtiene un ingreso y con ese ingreso pues puede comer, puede vestirse, puede tener un techo sobre su cabeza, ¿no? Entonces, pues hay que cumplir la ley para que todos estemos bien. Quien no cumple la ley, pues tiene una sanción, ¿no? Por ejemplo, la ley, pues prohíbe, la Constitución Política prohíbe que se molesten a las personas en su persona y en sus propiedades, por ejemplo. Eso quiere decir que está prohibido que yo vaya y golpee a alguien solo porque se me ocurrió, ¿no? Yo salgo a la calle y le doy de escobazos al señor que va pasando. Pues no, o sea, está prohibido que yo moleste a alguien en su persona. Está prohibido que yo moleste a alguien en sus propiedades. Y entonces si yo salgo y le arrebato su celular a una persona, pues va a pasar lo mismo, ¿no? Estoy contradiciendo la ley, no estoy cumpliendo y voy a recibir una sanción. Va a venir el señor policía y me va a remitir a los separos, ¿verdad? Porque pues estoy quebrantando la ley, no la estoy cumpliendo y me van a poner una sanción. Las sanciones pueden ser que me priven de la libertad, ¿no? Así como les dije, viene el señor policía y pues me lleva a la cárcel. Y ahí me dejan unas horas o unos años, depende del delito que haya cometido. Entonces, esa es una sanción privativa de la libertad. No me permiten seguir en libertad porque afecto a los otros. No dejo vivir en paz a los otros. Esa es una sanción. Otra sanción pueden ser las infracciones. Seguramente ustedes han visto que cuando nos pasamos el límite de velocidad cuando vamos manejando, llega el señor de tránsito y nos hace una boleta de infracción, ¿no? Tenemos que pagar porque pues cometimos una falta. ¿Me están escuchando? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Es que dejé de oír un ruidito. Entonces esa es otra forma de ponerme una sanción, ¿no? Ponerme una multa.
También luego vemos que están los letreros que dicen, ¿no? El que sea sorprendido tirando basura aquí, se le van a cobrar salarios mínimos, ¿no? Entonces, pues si me sorprenden dejando ahí clandestinamente mi basura, cuando ese lugar pues no es un basurero, me van a cobrar, me van a poner una multa. Eso es una sanción. Entonces, pues de esa manera pueden ponernos sanciones. Y otra forma de sancionarnos es hacernos cumplir con trabajo. Por ejemplo, hay personas que infringen la ley porque ingieren bebidas alcohólicas mientras están manejando, ¿no? Y entonces, a veces no sé, a lo mejor porque no era mucho lo que había tomado la persona, le permiten que en lugar de que tenga que pagar una multa, cumpla con un servicio a la comunidad. Y entonces sacan a las personas a limpiar los camellones, ¿no? O a deshiervar. Entonces ofrecen un servicio y con ese servicio pagan eso que cometieron, eso que hicieron mal, eso que incumplieron. Entonces son los tipos de sanciones a las que podemos hacernos acreedores si no cumplimos con la ley, ¿no? La privación de la libertad, es decir, la cárcel, o una sanción económica, o una sanción de servicio a la comunidad. Esas son las leyes. Del otro lado de la pantalla tenemos las normas. Las normas se refieren a aquello que se espera que las personas hagan, cómo se espera que las personas se comporten en un lugar determinado. Por ejemplo, la escuela tiene sus propias normas, ¿no? Te dan un reglamento de la escuela donde te dicen la hora de entrada es a tal, si te pasas tantos minutos, pues ya no puedes entrar, tienes que venir con uniforme, pues no puedes alterar el orden, la hora de la salida es a tal hora, ¿qué más? Bueno, no sé, pero entonces es lo que se espera que las personas hagamos cuando vamos a la escuela, cómo se espera que nos comportemos cuando estamos en la escuela. Y así como en la escuela, pues hay normas en las iglesias, ¿no? Cuando tenemos misa o tenemos culto, pues debemos de permanecer en silencio, debemos de vestir de manera decorosa, pues no podemos comer, ¿no? Entonces, esas son normas que hay ahí en la iglesia o en el culto o en el templo. Hay normas también, ¿dónde será? Pues en los restaurantes, ¿no? Cuando uno va a un restaurante, pues el restaurante no es tu casa, entonces no te puedes comportar de cierto modo, ¿no? Tienes que estar vestido con zapatos, eh, tienes que respetar la mesa que te den y no ir a las mesas de los demás, pues tienes que ser amable con los meseros, mm, no te puedes llevar a tu casa el salero, por ejemplo, ¿no? O los cubiertos, pues no se puede, o sea, hay normas, es como se espera que uno se comporte ahí en el restaurante. Y así en todos los lugares en donde las personas, pues vamos a ir al hospital, al súper, pues todos esos lugares tienen normas y el trabajo, ¿no? La oficina, todos los lugares pues tienen sus propias normas, cómo se espera que uno se comporte. ¿Para qué? Pues para que todos estemos a gusto, para que todos estemos bien y para que podamos convivir en paz. Aquí en la diapositiva les puse, por ejemplo, las normas para, por ejemplo, si alguien quiere ir a una alberca, ¿no? A un parque de diversiones. Pues en una alberca o en un parque de diversiones, en un parque acuático, pues no te dejan meterte con tu ropa, tienes que ponerte un traje de baño, no te dejan meterte sucio a nadar, ¿no? Si tienes tus pies con lodo y eso, pues no puedes meterte a la alberca, la vas a echar a perder. Tampoco te puedes hacer pipí o popó adentro del agua, ¿verdad? O sea, No. así se espera que uno se comporte, que siga las normas. ¿Se imaginan si uno no sigue las normas y se hace pipí o popó adentro del agua? ¡Qué horror! Tampoco puedes comer adentro de la alberca, ¿no? Que estés comiendo tus papitas o que estés tomando tu refresco porque pues se puede caer en el agua, también se ensucia.
no te dejan que te eches clavados, ¿no? Porque las albercas pues tienen una altura, una profundidad que no es mucha. Entonces, si te tiras un clavado, te puedes pegar en la cabeza con el suelo y te puedes hasta morir. Entonces, pues está prohibido tirarse clavados, ¿no? Y así hay muchas normas que te protegen a ti y protegen al lugar en el que estás y a los demás con los que estés conviviendo. Entonces, pues esas normas no están en una ley, ¿no? No están codificadas. A lo mejor están escritas a la entrada del lugar, en una lona, o a lo mejor las conocemos ya de por sí porque pues hemos sido educados, ¿verdad? Nuestros papás nos han dicho, bueno, es que no puedes estar en el restaurante descalzo, ¿cómo crees? Así no anda la gente, te van a sacar, ¿no? Entonces, seguimos las normas, pues para la higiene, para la salud, para la seguridad y para convivir. Entonces, esas son las diferencias entre una ley y una norma. ¿Sí quedó clarísimo? Sí. Sí, maestra. Sí, maestra. Maestra. Ok. Bueno. Y entonces, pues en la vida siempre vamos a encontrarnos con que hay actos que son justos y actos que son injustos. Y justamente la ley y las normas están para conservar esa justicia, sobre todo la ley busca la justicia. Justicia es darle a cada quien lo que se merece, darle a cada quien lo que le corresponde y respetar los derechos de las personas y respetar las libertades de las personas. Seguramente ustedes en años anteriores ya han estudiado cuáles son los derechos de los niños. Y entonces ya saben que ustedes tienen derecho ¿a qué? A jugar, a hacer tarea. A tener casa. A tener una casa, un hogar, Tener familia. a tener una familia, a estudiar, ¿verdad? Porque dijo el compañero hacer tarea, pues es ir a estudiar, es un derecho. Sí. ¿Qué más? ¿A qué más tienen derecho? Que no nos falten al respeto. A que no nos falten al respeto, ajá, que no nos maltraten, ¿verdad? Tenemos derecho a vivir felices. Sí. ¿A qué más? A poder salir y que nadie nos diga como cosas feas, así como que tú eres mala y así. Ok, A a tener que una, nos respeten. ¿Perdón? a tener una vida digna. A tener una vida digna, exactamente. Entonces, los niños tienen esos derechos y cuando no se respetan esos derechos, pues estamos hablando de que son actos de injusticia. Por ejemplo, un padre o una madre que abandona a sus hijos y que pues no les da dinero para comer, para vestirse, para ir a la escuela, para cumplir con esos derechos, ¿no? Cumplir con esas necesidades que tienen los niños, que tienen los hijos, pues está violando la ley, no está actuando justamente. Los padres no podemos abandonar a los hijos. Y si lo hacemos, estamos yendo contra de la ley y pues nos pueden imponer una sanción. Un padre que abandona a sus hijos pues puede ir a la cárcel o tiene que pagar, ¿verdad? Esa sanción que dijimos de multas para pues quitar ese daño que hizo al dejarlos sin alimento y sin comida y sin, sin alimento, sin techo, sin educación. Entonces, a eso es a lo que se refieren los actos justos y los actos injustos. Los actos justos pues tienen que ver con proteger los derechos y las libertades de las personas y los actos injustos ocurren cuando la gente no estamos cumpliendo la ley, ¿no? Y entonces la ley lo que busca es que se logre la justicia, que todos tengamos eso que nos merecemos, es decir, nuestros derechos, nuestras libertades. Que no venga alguien porque tiene mucho dinero y me quiera quitar mi casa, ¿no? Que venga, que se meta a mi casa y me saque. Pues no, o sea, lo justo, lo que me corresponde es mi propiedad y nadie puede sacarme de mi casa.
Si me saca de mi casa, ¿qué voy a hacer? Eso es algo injusto. Y cuando alguien comete una injusticia, pues tiene que ser penado, tiene que ser castigado por la ley. ¿Sí está claro entonces cuáles son los actos justos y los injustos? Sí, maestra. Maestra. Sí, maestra. Bueno, fíjense, dice aquí, en algunos casos, infringir las reglas puede no tener consecuencias que sean severas. Es decir, si yo le doy de escobazos a mi vecino, pues puede ser que mi vecino se enoje, me deje de hablar o me acuse con la policía y la policía venga y pues me dé una advertencia, ¿no? Un regaño. No va a pasar gran cosa porque pues a lo mejor con los escobazos ni siquiera un moretón le hice, ¿no? Más bien ya no vamos a convivir bien, ya no nos vamos a llevar bien, ¿no? Porque ando de grosera. Entonces, infringir las reglas pues puede ser que no tengan consecuencias severas, pero hay otros casos en donde infringir las reglas sí pueden tener consecuencias graves. Por ejemplo, si, como dijimos, una persona toma bebidas embriagantes, alcohol, y maneja, y manejando atropella a alguien. Entonces, pues le quitas la vida a una persona y eso es un delito, por supuesto, y además es un delito grave y voy a ir a dar a la cárcel, ¿no? Voy a perder la libertad o voy a perder mi patrimonio. ¿Qué es patrimonio? Patrimonio es eso que me pertenece. Y por ejemplo, si yo mato a alguien estando borracha, no solamente voy a ir a dar a la cárcel, sino que voy a tener que pagar a la familia, pues por ejemplo, los gastos del funeral, ¿no? Por ejemplo. O si destruí el auto en el que iban esas personas también, pues tengo que pagar eso. ¿Y cómo lo voy a pagar si voy a estar en la cárcel? No voy a trabajar. Entonces me van a quitar lo que yo tenga para poder pagar eso, y entonces me van a quitar. Si tengo carro, pues me quitan mi carro. Si tengo casa, pues me quitan mi casa. Si tengo televisión, si tengo celular, pues me lo quitan para venderlo y conseguir el dinero para pagarle. Entonces, eh, el no cumplir con la ley me puede llevar a perder la libertad y a perder lo que poseo, mi patrimonio. Y entonces, pues, es necesario que la ley además se aplique de una manera que sea justa y que sea cuidadosa, porque también pueden darse los casos de que alguien me acuse de haber hecho algo y que realmente no lo haya hecho, ¿no? Que a lo mejor hayan matado al vecino y digan, pues es que la vecina le dio escobazos el otro día, ella fue. Pero no, o sea, pues no, sí le di escobazos, pero no lo maté. Alguien más vino y lo mató. Entonces, la policía, pues tiene que averiguar, ¿no? Tienen que abrir una investigación para encontrar elementos que me culpen, sí fui, o que me exculpen, es decir, que busquen quién fue realmente el culpable. Entonces, la ley se tiene que aplicar también de manera justa y de manera cuidadosa. Hay que investigar, ¿verdad? Si realmente la persona no cumplió la ley o le están acusando injustamente. Y pues nada más, eso es lo que teníamos que revisar en cuanto a qué diferencia hay entre una ley y una norma, qué pasa si uno no cumple con las leyes, qué pasa si uno no cumple con las normas, porque estamos diciendo, no cumplo con las leyes, pues puedo perder la libertad, puedo perder mi patrimonio, pero si no cumplo con las normas, ¿qué pasa? Te dan un castigo. Acuérdense que vimos que las normas son de ciertos lugares, Son que no como vienen. cosas que hazte cuenta como casi derechos, como derechos. Por ejemplo, yo les puse el ejemplo de estar en un restaurante. El restaurante tiene sus propias normas. Entonces, ¿qué pasa si yo ando descalza en el restaurante? Pues no te Me dejan. regaló. Nos dan, ¿Eh? le dan Me van a llamar la atención o me van a pedir que me retire amablemente, ¿verdad? Sí. Ajá.
¿O qué pasa si me hago popó en la piscina? Te van a sacar. Me van a sacar, ¿verdad? Me van a pedir amablemente que me retire. Y es más, hasta me pueden cobrar un dinero para pagar la limpieza, ¿no? Para que se pueda limpiar, ajá, porque no sé qué tantos procesos le tienen que hacer para sacarle la popó. Entonces, cuando uno no cumple las normas, pues no es que va a recibir una sanción necesariamente, pero sí quien puso esa norma, pues tiene derecho a negarte el servicio o a pedirte que te vayas o a no dejarte entrar, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Si mi entrada es a las 12 y llego a la 1:30, ¿qué me van a decir? No, pues ya no te van a dejar pasar. Pues no, ¿verdad? Y que te Porque vayas a su casa. que me regrese a mi casita. Entonces, no cumplí con una norma de la escuela y no me van a poner una sanción, pero me van a invitar a que me vaya, porque pues ya no se puede pasar, porque no cumplí con la norma de ese lugar. ¿O qué pasa si estoy en la misa o en el culto y me pongo a gritar como loquita? Le van a llamar la atención y No, Pero va a decir que se retire. exactamente, me van a decir, pero sáquese de aquí, ¿qué le pasa? ¿No? O a veces los padres se quedan callados y ese que está hablando, que pase al frente o cosas así, ¿no? Este, entonces no cumplo con las normas de ese lugar, que son particulares de ese lugar, pues no es que me van a poner una sanción, pero pues sí no me van a dar el servicio o me van a invitar a que me vaya. Y hay veces que cuando alguien no cumple con una norma de un lugar, pero además es algo como bastante escandaloso, ya no te dejan volver a ir ahí. Por ejemplo, en las aerolíneas, cuando la gente viaja en avión, si alguien se pone a hacer un escándalo o a comportarse muy mal, a lo mejor se quita la ropa o se sube a pisar los asientos del avión o fuma en el avión, porque está prohibido fumar en los aviones y lo hace. Entonces lo que hacen es que la aerolínea dice que ya no puedes volver a viajar con ellos nunca más. Y entonces no te vuelven a permitir subirte al avión de esa aerolínea, te vetan, ¿no? Ya no te dan el servicio. Y entonces hay lugares que pues hacen eso, ¿no? Que de plano te niegan el servicio. Jamás está prohibido para ti venir aquí, porque hiciste algo que se pasó, ¿no? ¿Tienen alguna duda? No, maestra. ¿No? No, maestra. No, maestra. No, maestra. Ok, No, maestra. muy bien. Vamos a ver entonces, gracias. Vamos a ver entonces ya el último tema, la tarea que hicieron hoy sobre el sistema óseo. ¿Ya la terminaron? Sí, maestra. Sí, maestra. Ratito que Maestra, ya la terminemos. mandé las dos. Ok. Yo también. Ratito que terminemos la clase voy a revisarlas porque ahorita por estar con lo de la clase pues no he podido ver, checar las tareas. Pero la tarea de hoy fue sobre el sistema óseo. El sistema óseo pues se refiere a los huesos, ¿no? A los huesos del cuerpo. Eso que nos da forma, que nos sostiene. Si no tuviéramos huesos, solamente tuviéramos los músculos, pues estaríamos todos chorreados, ¿no? Los ¿Cómo huesos los nos dan... ¿Como los qué? Ajá. Como los gusanos, como los caracoles, como las babosas, ¿no? Sí. Seríamos así, guangos, sin ni un huesito dentro. Entonces, pues sí necesitamos los huesos para caminar, para agarrar las cosas, ¿no? Necesitamos tener los huesos, es lo que le da la forma a nuestro cuerpo y lo que lo sostiene. Porque puede ser que pues yo tenga este hueso, pero no tenga este, y entonces, ¿cómo va? No, ¿verdad? Tienen que tener una estructura. Y además los huesos también nos dan protección, porque resulta que aquí la caja torácica, donde están las costillas, esas costillas están aquí para proteger lo que hay dentro. Lo que hay dentro son órganos blandos, suavecitos, que son el corazón, los pulmones, el estómago, el hígado, el páncreas, todos esos órganos que no son muy útiles, ¿verdad? Necesarísimos para poder vivir, pero son blanditos.
Los pulmones, ajá, son blanditos, ¿no? No sé si ustedes han agarrado los pulmones de un pollo. No. ¿Los han visto? Yo Yo sí. sí, maestra. O el hígado de pollo o el corazón de pollo, ¿no? Y entonces si lo agarran, está blando, está suave. Es más, el hígado de pollo, hasta si lo aprieto mucho, lo deshago, ¿no? Porque está muy Sí. suavecito. Todo eso pues tiene que estar protegido, porque si no, imagínense, si yo choco contra la mesa, ya me destruí el hígado. O si alguien me da una palmada, ya me sacó el pulmón, ¿no? Necesita haber algo que proteja esos órganos. Y eso que protege esos órganos, pues son los huesos. En este caso, las costillas están protegiendo todo eso. ¿Por cuántos huesos está compuesto nuestro cuerpo? 206. 206 huesos. Exactamente. Muy bien. 206 huesos. Tenemos 206 huesos en total. Todos los huesitos así contados son 206. Y nuestro sistema óseo, pues es el esqueleto, ¿no? Está organizado en los huesos de la cabeza, los huesos del tronco y los huesos de las extremidades. Tenemos extremidades superiores que son... ¿Cuáles son las extremidades superiores? Los brazos. Los brazos. Los brazos, ajá. ¿Y las inferiores? Las piernas. Las piernas. Las piernas, exactamente. Entonces, se refiere, por eso se llaman extremidades, porque están a los extremos. El extremo de arriba, el superior, pues son los brazos, y el extremo de abajo son mis piernas. Entonces, así es como se divide el esqueleto, ¿no? Cabeza, tronco y extremidades. Y los huesos, pues se unen entre ellos gracias a las articulaciones, ¿no? Aquí entre las falanges, que son los huesos de los dedos, hay articulaciones que permiten que se puedan mover. El hueso del codo, ¿no? Más bien la articulación del codo, pues permite que se pueda unir el húmero con el cúbito y el radio y se pueda mover el brazo. Y así pasa también con la columna. La columna tiene sus vértebras, con la rodilla, pues tiene ahí la rótula unida a la tibia, al peroné y al fémur, y tiene una articulación. También hay la articulación de la muñeca, la articulación ahí de los tobillos. Entonces, los huesos se unen entre ellos gracias a las articulaciones, y eso es lo que nos permite movernos. Si no, no tuviéramos, estaríamos rígidos así, y no podríamos movernos bien, o nos moveríamos como un robot. Los huesos están hechos de minerales, especialmente de un mineral que se llama calcio. ¿Dónde encontramos el calcio? ¿Alguien sabe? ¿De dónde obtenemos el calcio los humanos? Por tomar leche, Ajá. queso, huevo, durante, no sé, Los lácteos, ¿verdad? Los lácteos tienen calcio. La leche, el queso, la crema y el huevo también. El huevo no es un lácteo, pero el huevo tiene calcio. Entonces, durante la infancia es la época en la que más debemos de tomar lechita. Por eso todos los seres humanos, desde que nacemos, pues estamos tomando lechita, ¿no? Y la seguimos tomando hasta los 11, 12, 13, 14 años, porque nos sirve para fijar el calcio, ¿no? Para tener calcio en los huesos. Si un hueso no tiene suficiente calcio, se rompe con mucha facilidad. Por eso las personas de edad muy avanzada les pasa eso. No sé si ustedes han visto o han conocido a su abuelito o a su abuelita que se le haya roto un hueso con facilidad. Se les rompe, por ejemplo, el hueso aquí de la cadera, o un brazo, o una pierna, porque ya no tienen tanto calcio sus huesos, y entonces se vuelven frágiles, quebradizos, y pues es necesario entonces que cuando somos niños pues tengamos una buena alimentación rica en calcio para que nuestros huesos pues estén fuertes mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo? es el
La pata. El fémur. Es este hueso que está aquí en la pantalla del lado izquierdo, coloreado de rojo. ¿Sí lo ven? Sí. El hueso del muslo. Va de la cadera hacia la rodilla. Es el hueso más largo que tienen todos los humanos. Es el hueso del fémur y está aquí en el muslo. Sale de la cadera y llega a la rodilla. Es un hueso tote. ¿Y el hueso más chiquitito? ¿Cuál es? El de la oreja. Se llama estribo. Se llama estribo. Aquí está en pantalla, ¿lo ven? Lo tiene agarrado, lo tiene puesto encima de su dedo una persona. O sea, imagínense, si ese es el dedo de alguien, el huesito, miren qué tamañito tiene. Es un hueso chiquito. Ajá, es un hueso chiquitito. Un hueso chiquitito que está adentro de nuestro oído y se llama estribo. Entonces, pues esas son algunas características del sistema óseo, que es el que le da sostén a nuestro cuerpo. ¿Tienen dudas acerca del sistema óseo? No, maestra. No, maestra. No. No, maestra. Ok. Bueno, pues entonces ya, ahora sí con esto terminamos los temas que quería yo revisar con ustedes hoy para que quedara más claro lo que hemos visto durante la semana. Y pues hoy ya terminan las clases, empezamos nuestras vacaciones y regresamos el martes 13 de abril. Entonces, pues que pasen felices vacaciones, cuídense mucho, 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 pórtense bien y pues para que nos podamos ver, ¿verdad? En 2 semanitas. ¿Qué les Maestra. parece? Igualmente. Adiós. Adiós, maestra. Bueno, Adiós, maestra. les mando un abrazo grande. Adiós. Adiós, Estén muy maestra. bien. Me dio gusto verles. Vacaciones. Adiós. Adiós, Felices maestra. vacaciones. Gracias, Bye. maestra. Bye.